¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están amigos? Aquí como todos los lunes a las 9 de la mañana, pues estamos en este programa de Quiero Aprender con el Think Tank Turístico y pues teniendo ahí la gran oportunidad de platicar con todos los amigos y con toda la gente sobre temas que son muy atractivos y muy novedosos, en donde queremos pues definitivamente conversar con ustedes y dar la oportunidad pues de que todo el mundo conozca los elementos que existen alrededor del turismo que generan pues grandísimas oportunidades para poder desarrollarse. Y como todos los lunes, pues nos acompañan Betina Benítez, que es nuestra experta en pueblos mágicos y turismo de proximidad, Lourdes Vero, experta en mercadotecnia y promoción turística, Guillermo Owen, que está ubicado en Nuevo Vallarta, experto en promoción turística en la localidad, Eduardo Chaillo, ubicado en Washington, experto en turismo de reuniones, José Luis Medina Aguiar, experto en políticas públicas, que hoy se nos unirá un poquito más tarde. Simón Golvar, ubicado aquí en Cupertino, California, experto en bioseguridad. Felipe Ortiz, experto en planeación de destinos turísticos, y hoy no nos va a poder acompañar. Y Juan Manuel Cancino, experto en tecnologías en el turismo. Y como todos los lunes estamos de anfitriones Gerardo Corona, que es experto en financiamiento y estructuración empresarial, y su servidor Jorge Zavala, innovólogo y experto en provocar acción para emprender. El día de hoy tenemos pues un gran programa en donde nuestro consejero anfitrión Héctor Ceja, que es un experto en desarrollo turístico y turismo de proximidad, y está ubicado él en Tepic y con actividades muy interesantes en Guayabitos, es quien va a llevar hoy la plática y nos va a ayudar con este grupo que tenemos, con este par de invitados muy interesantes, Rodrigo Medina Riverol y Mariano Osores. Muy buenos días a todos y pues te paso la palabra, mi estimado Gerardo, para empezar esta conversación. Gracias, Jorge. Buenos días a todos. Otro día más de nuestro programa habitual de los lunes por la mañana de Quiero Aprender, Jorge, para profundizar en el segmento de turismo y todas las áreas de oportunidad, un análisis que hemos venido haciendo segmento por segmento, oportunidad por oportunidad, para tratar de reconstruir. Hoy nos toca hablar de este segmento de mercado que permite una derrama importantísima para el mundo en general, pero para nuestro país como una gran oportunidad. Un segmento que representa un mercado potencial, comentábamos, de 180 millones de personas y un gasto anual del sector turístico de cerca de 200,000 millones de dólares. Y más o menos anda en el 10%, se estima el 10% de los viajeros internacionales de este segmento. Un segmento que, a diferencia del turismo convencional, que crece a un ritmo del 4.5, 4.7% cada año, el turismo LGTB crece al 10.4, más del doble. Un turismo en donde el consumo es importante, en donde la derrama se genera de manera interesante a ciertos segmentos. México tiene lugares emblemáticos para recibir este segmento de turismo y lo viene haciendo de manera muy bien, pero siempre hay áreas de oportunidad y hoy vamos a trabajar en este espacio de reflexión de áreas de oportunidad para profundizar en el tema y escuchar a los expertos. Y yo dejaría a mi querido Héctor que lleve esta conducción como consejero anfitrión y platicar con nuestros expertos en la materia el día de hoy. Adelante, Héctor. Buenos días. Muchas gracias y buenos días a todos. Bienvenidos, Rodrigo, Mariano. Es un gusto y un privilegio escucharlos de un segmento, como decía Gerardo, que vamos a conocer mucho, porque todo lo que envuelve este segmento, los tabúes, los mitos que las sociedades todavía tenemos referente a los temas de inclusión, creo que nos va a permitir esta plática conocer más de cerca, ustedes que son todos unos expertos en la materia, y nos van a compartir reflexiones muy interesantes, datos, estadísticas, ¿verdad? Entonces, Rodrigo Medina Riverol es un destacado publirelacionista, comunicólogo. Él ha trabajado, es publirelacionista de Condé Nast para México y Latinoamérica. Y Condé Nast, que tiene algunas publicaciones interesantes como Vogue, Glamour, Arquitectura Digues. Editor adjunto de cabecera de la revista Vogue México y Vogue Latinoamericana, que casi 6 años fue una de las cabezas que dirigió la creación de la plataforma Force México. Force México Media y Latinoamérica, Evolucionan Business Luxury Media. Ha ampliado la cartera editorial a algunos títulos de lujo muy relevantes como son Force, Board Report, Food and Wine, Lifestyle and The Happening. En la industria del turismo, Rodrigo ha destacado como director adjunto de Marketing Group
que es un boletín turístico. Tiene una agencia que Brands Travel, que ha representado a la ciudad de Nueva York para el territorio mexicano. En Brands Travel desarrolló también estrategias como B2B en B2C y para relevantes firmas del sector como JetBlue, Princess Cruise, Visit Park City, Visit Houston y Grupo Azulik en Tulum. Hoy Rodrigo trabaja con el equipo de Visit México. Él ha estado colaborando con ellos en las estrategias y relanzamiento de la marca, ¿no? Es altruista porque también ha trabajado para la Cruz Roja en los temas de la colecta, en la imagen, en el desarrollo de la publicidad, de estrategias, ¿verdad? De marketing de la Cruz Roja. Y ha trabajado en algunos temas de la Administración Pública Federal. Sin más preámbulo, pues le cedo la palabra a Rodrigo, que nos va a compartir ahí sus puntos de vista y que van a ser seguramente muy interesantes. Adelante, Rodrigo. Héctor, ¿qué tal? Buen día, muchas gracias por la introducción. Jorge, Bettina, a todo el auditorio y a todo el grupo, buen día, mucho gusto. Y pues sí, retomando lo que comenta Jorge, yo he especializado mi carrera en el desarrollo de contenidos para algunos de los grupos de medios más importantes en México y a nivel mundial. Entre ellos tienes Condé Nast, ¿no?, que lleva muchas marcas de lujo, y está también el grupo de Forbes, que hoy tiene, además de temas de negocios, muchas otras plataformas de lujo, ¿no? O revistas, publicaciones. Y ahora, bajo esta expertise, es que estoy sumando al equipo de Visit México para desarrollar temáticas y contenidos LGBT, ¿no? Y de ahí esta invitación. Y por mi cuenta también tengo una casa productora, ¿no?, que es justamente el lazo que une, pues bueno, todo este desarrollo de contenidos. Y hablando de turismo y de temáticas LGBT, ¿por qué el contenido es esencial, ¿no? Es primordial. Y bueno, de ahí viene el que, por un lado, tenemos todo el desarrollo y los esfuerzos que la industria turística puede desarrollar per se, ¿no? Pero esos esfuerzos, si no llegan a todo aquel al que puede realmente aprovecharlos, al que puede disfrutarlos y al que tiene la capacidad económica, ¿no?, de hacer que esos productos se desarrollen y evolucionen, pues de nada nos sirve. Y ahí está justamente la importancia del desarrollo de contenidos y del marketing y de la publicidad de productos LGBT o asignados hacia, ¿no?, el nicho LGBT de parte de la industria turística. No sé si puedo compartir pantalla. Sí, adelante, está abierto ya para ti. Perfecto. Comparto mi pantalla y voy a mostrarles algunas diapositivas muy generales. Aquí estamos. Digo, para entender, no, turismo LGBT, pero ¿qué es LGBT? No, mucha gente ni siquiera lo sabe, y por ahí es que debemos de empezar. ¿Qué es el turismo LGBT o de dónde viene, no? Entonces, porque también hay quien dice turismo LGBT, hay quien dice turismo LGBTQ más, y ahora es turismo LGBTIQ. Entonces, es un nicho de mercado que implica muchos grupos de personas distintos, de características muy distintas y de gustos tal vez muy distintos entre sí. Entonces hay que empezar a entender el contexto, ¿no? LGBT, IQ va por L de lesbiana, G de gay, B de bisexual, T de transexual, I de intersexual y Q de queer. Y cada uno de estas, ¿no?, siglas implica un universo de gustos y un universo de personas y un universo propio de posibilidades, ¿no?, en el turismo y en, bueno, todas las ramas del desarrollo personal, económico y social de una persona. Ya nos mencionaban al inicio, ¿no?, algunas cifras importantes de por qué es un nicho importante. Y bueno, en general, algo que es primordial también entender es eso, que el nicho de las personas LGBT a nivel mundial crecen, ¿no? Antes, y aquí vemos personalidades de generaciones distintas, ¿no? La generación de aquellos que tienen 50, 60 años y lo que entendían de estas temáticas es absolutamente distinta a como crecí yo, que tengo 37 años. Y como vienen ahora los jóvenes de 20 años y como vienen los jóvenes, ¿no?, todavía personas más chicas de 15,
cómo hablamos a cada uno de ellos es distinto. Y hoy, a través de las redes sociales y de todas las plataformas digitales, tenemos la oportunidad de hablarles a todos al mismo tiempo. Y entonces esa es la importancia de desarrollar contenidos, que hoy los contenidos los podemos dirigir a muchos niveles y a muchos segmentos de la sociedad al mismo tiempo. Y entonces, ¿debemos de hablarle solo a personas del segmento LGBT o debemos de incluir en nuestra comunicación general, ¿no?, a las personas LGBT? Y aquí empieza esta discusión, ¿no?, que es muy interesante. Si los mismos productos turísticos deberían de ser exclusivos para el nicho LGBT o si hay que incluir ¿no?, a las personas LGBT dentro del desarrollo de producto general. Y yo creo que aquí vamos hacia los dos rumbos y es lo más bonito y es lo más interesante de esto. Hoy, por ejemplo, en México, ¿no?, de todos los estados que tenemos, hoy son 19 los estados que aceptan el matrimonio igualitario. Eso ya nada más nos habla de una posibilidad enorme en el turismo, por ejemplo, en el turismo de romance, ¿no? Ya hay 19 estados que pueden enfocar parte de su publicidad y de su promoción turística hacia atraer a personalidades o a personas que busquen, ¿no?, matrimonios y vivir lunas de miel y en general todo lo que es el turismo de romance. Y no solo de México, también a nivel internacional, porque hay muchos países donde hoy en día, todavía en el 2020, no solo puedes ir a la cárcel por ser abiertamente homosexual, ¿no? Hay países en donde hoy es pecado por parte de la religión y por parte del Estado también, hay penas de muerte. Entonces es increíble pensar que hoy en día, en un año como el 2020, la gente todavía muere por decidir amar a una persona de su mismo sexo o por pensar en aceptar, ¿no?, una forma distinta de amor. Y entonces, hablando de contenidos, ¿no?, hoy tenemos que Disney ya sacó su primera película dirigida a la comunidad LGBT. Un lugar como Disney, una plataforma tan amplia como Disneylandia. Y Disney no solo hace eso, una vez al año, todos sus parques los abre un fin de semana para los padres homosexuales que quieren ir con sus hijos a disfrutar en familias homoparentales experiencias como Disneylandia. Entonces, algo que parecería simplemente familiar, ¿no?, hacia el concepto que tenemos todos entendidos, pues bueno, ahora hay familias homoparentales y muchas familias LGBT que buscan disfrutar experiencias en familia como estas, como Disney, ¿no? Y eso nos habla, pues bueno, de algo trascendental y muy importante. Plataformas internacionales, este es Condé Nast, una de las plataformas donde trabajé en Estados Unidos. Ellos ya tienen todo un canal DEM, que en Estados Unidos es una sigla sin género, ¿no? Bueno, no tiene género la palabra DEM, es una preposición sin género. Tienen toda una plataforma dirigida a personas, ¿no?, de comunidades LGBT. The Huffington Post tiene Huffington Post Queer Voices, toda una plataforma dirigida a noticias específicas, ¿no?, sobre temas LGBT. Y ahora, ¿no?, por ejemplo, en las elecciones de Estados Unidos, el segmento LGBT fue súper importante y fue súper atacado para buscar conseguir esos votos. Entonces, bueno, ahí también tenemos la importancia que no solo es a nivel turismo, sino todo lo que la comunidad LGBT puede detonar. En México, ¿no?, el Foro de Mujeres Forbes, en el que acaba de suceder, ¿no?, el 28 de octubre, estaba la participación de Ari Vera, que es la directora de Relaciones Institucionales de la Federación Mexicana de Empresarios LGBT. En un foro de mujeres empezamos a incluir a personalidades distintas. El Foro Forbes en Estados Unidos, ¿no?, ya van 5 años que presentan a personas transexuales en un foro de mujeres, lo cual es súper interesante. Expansión, otra de las publicaciones, ¿no?, de negocios más importantes de México, ya a la fecha deriva muchos de sus contenidos y temáticas hacia temas de inclusión y diversidad sexual, y crea foros y crea ediciones especiales, ¿no? Su edición de junio son los 41 ejecutivos LGBT de México. Entonces, bueno, aquí vemos cómo la visibilidad, ¿no?, de las personas LGBT, de casos de éxito de personas LGBT, crea mejores sociedades más inclusivas. Un dato interesante y que sucede ahora, ¿no?, para que todos vayan al cine este fin de semana o durante la semana. No sé si han escuchado el baile de los 41.
El baile de los 41 es la historia de una redada en la que se encontró a 42 homosexuales, ¿no? Y la mitad de ellos estaban vestidos de mujer. Y entre ese grupo de homosexuales estaba el yerno de Porfirio Díaz. Y entonces Porfirio Díaz mandó decir que la redada no había sido de 42, había sido de 41, ¿no? Borrando de la lista el nombre de su yerno. Y esa historia hoy, el fin de semana pasado, se estrenó por Cinépolis en todos los cines de la República Mexicana. Es una obra de David Pablos y presume que puede llegar a perfilarse incluso para los Óscares. Entonces tenemos una historia, ¿no? De temática LGBT que hoy en día llega a las pantallas de todo el país, que trata temas históricos, ¿no? De la época del porfiriato. Desde ese entonces, ¿no? Vienen estas temáticas resonando en una sociedad como México. Y bueno, hoy en día, ¿no? Todo ese avance nos lleva a, por ejemplo, en la industria turística ya tenemos lugares como Puerto Vallarta, que tiene el Alma Resort. Alma Resort es un hotel 100% gay, ¿no? Dirigido a la comunidad LGBT. Y es un hotel que está lleno prácticamente todo el año, ¿no? Tiene una... la gente lo visita gente de México y lo visita gente de todo el mundo. Y hoy se dice que Puerto Vallarta, por excelencia, es, ¿no? Lo que hace años fue Río de Janeiro, que es el destino gay de Latinoamérica, por excelencia. Ahora, ese es Puerto Vallarta y el Alma Resort, y Puerto Vallarta se asocia con fiesta, ¿no? Y con fiesta, con alegría, con playa, con baile, y ese es el tipo de servicios, ¿no? Y el tipo de producto que ofrece Alma Resort. Pero junto a Puerto Vallarta tenemos Riviera Nayarit, y Riviera Nayarit va enfocado no a fiesta, ¿no? Sino tenemos wellness, tenemos aventura, es otro tipo de turismo. Y resulta que Riviera Nayarit está recibiendo muchísima gente LGBT y que varias de sus propiedades más lujosas, ¿no? Tenemos el Hotel W, tenemos el Four Seasons, está también One and Only Palmilla. Muchas de estas propiedades tienen gran afluencia del segmento LGBT. Entonces, ahí es donde vemos que el segmento LGBT no es único y exclusivo, es transversal, ¿no? Y el segmento implica turismo de aventura, turismo cultural, turismo gastronómico, turismo de lujo, ¿no? Los pueblos mágicos y bueno, todas las potencialidades que esto tiene hacia el desarrollo de la industria. El caso de Nueva York es interesante, ¿no? Nueva York, al ser una ciudad líder, ¿no? En turismo y en temas de inclusión, pues bueno, tiene toda una plataforma digital dirigida a turismo LGBT, en la que se señalan todos, ¿no? Los puntos y los negocios de personas LGBT en la ciudad y todos los hoteles y servicios, tanto específicos como inclusivos para la comunidad. Y pues bueno, así podemos dar 1000 ejemplos, ¿no? JetBlue tiene, ¿no? De marcas de turismo, JetBlue realiza estrategias específicas para la comunidad, Aeroméxico ya lo hace, AT&T, hay un sinfín de marcas. Y este dato me gusta mucho. De acuerdo con el propio Google, 2/3 partes de la audiencia de YouTube se identifican como parte de la comunidad LGBT. 2/3 partes de la audiencia de YouTube. Eso es muchísima gente, ¿no? Y ahí está el potencial del mercado. Y pues bueno, ¿no? De aquí tengo muchos ejemplos de pequeños productos turísticos de promoción que ya se desarrollan. Este es uno que acaba de hacer la Ciudad de México. Aquí tenemos el último, The Second Global Report, LGBT Tourism, ¿no? Del World Tourism Organization. Y la mayoría de las cifras que todos nosotros que trabajamos en turismo y en desarrollo de productos LGBT tenemos, vienen de este estudio, que es un estudio del 2016-2017. La realidad es que hoy no tenemos cifras y no tenemos números con los que se pueda trabajar, y mucho menos en México, ¿no? Sí hay, y son cifras del 2014, del 2015, del 2016, y son de algunos estudios que se realizaron. Pero no hay nada realmente profundo que nos hable del comportamiento del viajero LGBT en México y del extranjero hacia México. Y esa es justamente una de las propuestas que ahora tenemos, ¿no?
y es esto, ¿no? Desarrollar un análisis del viajero y el mercado LGBT en y hacia México. Y es todo un proyecto que ahorita estamos desarrollando con Manuel Díaz Cebrián y STA Consultores para llevar a cabo esta investigación, ¿no? Y poder tener una herramienta que permita a toda la industria tomar decisiones asertivas de acuerdo a cifras reales y que sean aplicables a la realidad de nuestro país. Un país que hoy en el 2020 ya tiene 19 estados que aceptan el matrimonio igualitario. Y denme un segundo que perdí aquí la visión. Pero bueno, a grandes rasgos, esto es lo que quería yo compartir, ¿no? Un poco de la importancia que tiene la promoción y la difusión de la comunicación, que estos productos turísticos que se hagan en México tienen que hacer para poderse dar a conocer, y también que aquellos desarrolladores de productos sepan y conozcan que hay ya grandes esfuerzos que se realizan a nivel nacional y a nivel internacional desde muchas áreas que van a soportar el desarrollo del producto y de todas estas nuevas estrategias. Entonces, pues bueno, esto es, ¿no?, mi intervención introductoria. No sé si me expandí mucho o no, pero bueno, era compartir esto, la importancia de los contenidos, por un lado, y la importancia de la data. Son dos temas muy importantes, la data y el contenido. Contenido, tenemos muchos casos de éxito para saber cómo desarrollarlo, y la data es un tema en el que hay que trabajar, y estoy seguro que de ahí es de donde vendrán muchas de las propuestas de estos tiempos, ¿no? Cómo conseguir data veraz y relevante que nos permita a todos tomar decisiones de valor. Y pues bueno, ¿no? En breve y pronto les dejaremos saber más de este estudio, que esta es nuestra propuesta justamente para el segmento y el mercado. Muchísimas gracias, Rodrigo. Muy interesante. Tocas dos temas ahí que en este diálogo que queremos hacer de ida y vuelta con los consejeros, más que nuestras participaciones, más que preguntas, actuar un poquito como consejeros y dar opiniones, y algunas opciones de cómo vemos de acuerdo a nuestra expertise. Hablaste del tema de la comunicación. Creo que Lourdes en su momento podrá extender o podrá darnos algunos puntos de vista. Y el tema de los pueblos mágicos, ¿verdad? Yo creo que es muy interesante también el tema de la inclusión y la temática alrededor de todo lo que hay en ella. Creo que lo que mencionabas de Vallarta es como un destino turístico, es muy interesante. La Riviera Nayarit, que nosotros la conocemos, ¿verdad?, por todo lo que está desarrollando y el poder adquisitivo que hay alrededor de este segmento de turismo, ¿verdad? Y la transversalidad. Creo que el hecho de que sea un segmento transversal detona muchos de los componentes del turismo, ¿verdad? Entonces, muy interesante tu participación y te agradecemos. Ahora tenemos a Mariano Soler. Mariano, él se denomina como argentino de nacimiento, pero mexicano por opción. Él es presidente de la Asociación Nacional de Comercio y Turismo LGBT de México, dueño de una agencia de viajes que se llama Tour Operador Infinity Gate Lesbian Travel, y de la tour operadora Betec Travel. Él ha realizado varios proyectos sobre el tema del turismo médico. Creo que ese es un tema muy interesante que se está desarrollando allá en la zona de Tijuana, ligado a los temas, a la cuestión estética. Ha estado también trabajando en temas de congresos internacionales de marketing y turismo LGBT. Fue coorganizador junto con la Cámara de Comercio Gay y Lesbian de Argentina y de Cultura en la Ciudad de México y Cancún de este evento, ¿verdad? Él ha trabajado también en algunos temas en el Senado de la República sobre temas de inclusión. Entonces creo que él tiene mucho de la sensibilidad, conoce el tema de las políticas públicas y la generación de todo esto, ¿verdad? Te agradecemos, Mariano, y adelante, el espacio es tuyo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Pues un gusto y un placer de compartir con ustedes estos momentos de plática y de entrenamiento también, ¿no? Porque es parte de esto, el capacitarnos permanentemente y entender
lo que es la comunidad LGBT, lo que influye dentro de los aspectos económico, turístico y obviamente la parte de derechos humanos principalmente, ¿no? Como lo comentaba justamente, pues sí, soy presidente de la Asociación Nacional de Comercio y Turismo LGBT. Tenemos 9 años trabajando con esta asociación, desarrollando justamente a los empresarios en temas de inclusión, diversidad y trato igualitario. Montamos por primera vez en el año 2011, como un dato, como evento MAIS en México, fue en FITA, en la Feria Internacional de Turismo de las Américas, se montó el primer pabellón Pink Corner, ese lo pusimos nosotros en la feria. Y a partir de ahí, bueno, empezamos a trabajar muchísimo. Es verdad, trabajamos mucho el tema de turismo médico. He participado en 3 congresos de turismo médico organizado por nuestro querido Carlos Arceo, que ya no está con nosotros, pero hemos participado, yo participé en Tijuana, participé en Chihuahua, participé en Aguascalientes con él, hablando justamente de la importancia del turismo médico como reactivador de economías regionales que se dedican a este nicho de mercado en función del turismo LGBT. A grandes rasgos, estuvo muy buena la presentación de Rodrigo, porque nos pone en un contexto justamente de cómo debemos comunicar y cómo debemos, de alguna manera, promocionar el tema del turismo LGBT. Yo me voy a enfocar un poquito más en el tema comercial y en el tema principalmente que le importa mucho a los actores del turismo, son los datos de la representatividad del mercado LGBT en México en algunos puntos y lo que estamos trabajando nosotros junto con la Red Nacional de Turismo LGBT, que ya son 17 estados, pero les voy a compartir mi pantalla para ir avanzando un poquito. ¿Dónde estás acá? Ok. Me podría ir para atrás, pero sería como repetir un poquito lo que dijo Rodrigo. Nosotros acá lo que me interesa comentarles un poco la distribución poblacional por orientación sexual, ¿no? Justamente la comunidad LGBT aproximadamente son 7.7 millones en México y los puntos principales de esta comunidad, la comunidad gay abarca el 64.57, la comunidad lésbica el 12.04 y la comunidad de hombre bisexual el 10.29, siendo la comunidad trans en crecimiento bastante, que es el 2% de la población. La sensación de discriminación. Esto es interesante también porque los puntos a la hora de armar o desarrollar un producto turístico o a la hora de comunicar un producto turístico, tenemos que entender en cuenta cuál es el concepto y cuál es la sensación de la comunidad LGBT dependiendo al grado de la discriminación que ellos sienten en los diferentes países. En el caso, las personas trans o las mujeres trans son el número 1 en el tema de sensación de discriminación, la gente queer y la gente gay principalmente son los que se sienten más discriminados en este universo de la comunidad LGBT. Formas de violencia de experimentar la comunidad, obviamente, pues bueno, ¿no? Te hicieron sentir que debe ser más masculino o femenino, el 25.07%, temas de discriminación por orientación sexual, el 22.18%, y que les negaron el servicio en algunas ocasiones, el 17%. Estos son datos interesantes a la hora de empezar a entender a la población y empezar a trabajar los desarrollos en el tema de políticas públicas en el caso de los diferentes estados en los cuales vamos a participar. Países friendlies y simpatizantes y protectores de los derechos de la comunidad LGBT, obviamente está España, los Países Bajos, Reino Unido, Suecia y Uruguay en Latinoamérica, son los que mayormente tienen una mayor aceptabilidad y trabajan en temas de legislación importante para proteger y dar este marco legal hacia la comunidad LGBT. En México, desafortunadamente, pues el 47.27% de la población no respeta ni tolera a la comunidad LGBT, pero es algo que estamos trabajando, es algo que se está generando y es algo que estamos impulsando en los diferentes estados y prestadores de servicio, junto con organizaciones como COPRED, como CONAPRED, para el tema de concientizar y sensibilizar a la población y a los empresarios en el tema de la no discriminación y el trato igualitario. Estamos teniendo problemas con tus diapositivas, Mariano. No sé si algo de la visión ahí de tu pantalla. ¿No se ven o qué? Se ven borrosas. No, se ven un poco borrosas. Está raro porque yo las veo bárbaro, pero a ver, no sé. Déjeme volver a compartir la pantalla, pero... Ok, sin problema. Si quieres, ponle abajo los 2 botoncitos que tiene de sí, están puestos, ¿eh?
¿Sí se ve mejor ahora? Se ve mejor, todavía no perfecto, Un pero poquito mejor. bastante mejor, sí. Okay. A lo Sí, mejor no, pues tienes muy amplio el zoom. ¿Eh? A lo mejor tienes un poco amplio el zoom. Puede El ser. zoom de pantalla de la imagen. Sí. Déjenme ver cómo lo arreglamos. Pero bueno. Les decía justamente, la derrama económica del sector turismo de la comunidad, ya lo habían platicado en un principio, estamos hablando arriba de los 200.000 millones de dólares, 65.000 millones de dólares en América Latina, y las derramas económicas obviamente per cápita por la población LGBT justamente son muy superiores. Esto es importante a la hora de saber a qué destino o a qué lugar nos vamos a encontrar. En América Latina principalmente son 615 millones de habitantes y 43 millones de habitantes pertenecen a la comunidad LGBT, siendo consumidores potenciales. 43 millones de habitantes es prácticamente una economía de un país latinoamericano, lo cual representa dentro de las economías globales a la comunidad LGBT, está en el ranking dentro de las 10, si fuera un país sería una de las 10 primeras economías muy importante dentro del contexto mundial. Un poquito para tener un contexto de la población gay de América Latina y su poder económico, pues México está posicionado muy bien después de Brasil en América Latina. La participación del PIB aproximadamente es del 5.6% en turismo, y tiene una muy gran significación, siendo México uno de los países que recibe mucho comunidad LGBT, nada más que no está, como decía Rodrigo, no está medido todavía, ¿no? Esto es importante porque, bueno, justo con SDA, con ARIC y con la gente de esa organización, pues nos contactaron a nosotros para apoyarlos también en el tema del desarrollo de esta encuesta y de esta investigación justamente turística para generar estos datos, ¿no? Y estos números importantes. Un poquito más de cifras de mercado para que tengan una idea del contexto de América Latina en relación con México. Y la distribución, también es importante tener en cuenta cómo está distribuido por los rangos de edades, ¿no? La comunidad LGBT principalmente de 21 a 25 años es el 27% y de 32 a 45 el 27.44%. Esas son las franjas que mayormente viajan, se mueven y consumen productos y servicios que sean entregados hacia ellos, ¿no? La distribución económica, perdón, la distribución demográfica es importante también porque a la hora de desarrollar un producto turístico y a la hora de generar justamente estos análisis, debemos saber dónde están ubicados. Y el triángulo donde mayormente se ubica la población LGBT, obviamente es la Ciudad de México con un 28%, la zona norte con un 24.14% y la zona centro con un 19.22%. Entonces, ahí es donde podemos también focalizar y enfocar toda la parte de promoción y campañas internas de México, ¿no? Les decía que la comunidad LGBT en América Latina tiene un gasto promedio de viajes alrededor de 65 billones de dólares. Esto es importante también considerarlo porque es uno de los mayores mercados que se mueven en Latinoamérica y México es uno de los receptores principales de la comunidad LGBT. Esto justamente es a raíz de que ellos no tienen todos los warnings que por ahí tiene Estados Unidos o que por ahí Canadá procura o el mercado europeo. En América Latina, México es visto como un país aspiracional en el cual mucha gente quiere llegar y quiere consumir los productos y servicios de México, ¿no? Entonces es importante este punto a la hora de desarrollo y de promoción turística. Después, la Red Nacional de Turismo LGBT, hemos tenido un trabajo muy interesante. Hasta el día de hoy somos casi 17 estados que estamos trabajando, 14 activos principalmente. Entre ellos está Guerrero, Cancún, Chihuahua, Ciudad de México, Los Cabos, Monterrey, Puebla, Puerto Vallarta, bueno, Querétaro, Rivera Nayarit, San Luis Potosí, Tlaxcala, Yucatán y Veracruz. Se está sumando Guanajuato, Sinaloa, Sonora, Zacatecas, a este proyecto integral de desarrollo y de promoción turística enfocada a este nicho de mercado. Nuestros grandes aliados, obviamente, pues bueno, son aliados en los cuales hablábamos un poquito de las marcas que se suman. Está Aeromar, está Capetelbus, está TAR, está Heart, está Siscart, entre algunos, que son los que realmente nos apoyan a la hora de la promoción y difusión dentro de sus productos y servicios enfocados hacia la comunidad LGBT.
Nosotros dentro de las alianzas que tenemos, hemos tenido justamente algunas alianzas con la gente de ACETUR, hemos tenido acercamiento con la gente del CENET y la CONAGO, hemos tenido acuerdos con la Secretaría de Turismo Federal para aportar justamente alineamientos a lo que era antes la plataforma de Visit México, que tenía una sección Pride. Eso Rodrigo nos va a poder explicar un poquito mejor. Hemos hablado con ellos también para promover y aportar nuestra cartera de producto en comunicación. Se participó en Expo Foro Virtual Turismo Global, se coordinó un taller especial de turismo para América Latina, y con las OCBs también se generó el tema de producto MAIS LGBT, que es importantísimo a la hora del desarrollo de este nicho de mercado de turismo de reuniones, que ahí Eduardo pues también nos va a poder comentar un poquito, pero realmente es interesante esto porque el turismo de reuniones LGBT no es tenido muy en cuenta en muchos países y en muchas estrategias justamente de comercialización para atraerlo, ¿no? Se ha participado en sesiones con la Canaco y con Sectur Ciudad de México. Dentro de las campañas de promoción que nosotros tenemos dentro de la Red Nacional y de Ancotur, pues tenemos nuestro Coffee Break. Nuestro Coffee Break es un programa que sale todos los miércoles en punto de las 6 de la tarde, en donde mayormente hablamos temas de turismo, principalmente comercio y servicios enfocados hacia la comunidad LGBT, y abordamos diferentes temáticas en los cuales ayuda a la gente que nos ve, a los empresarios del sector turismo, a tomar decisiones en el tema de cómo capacitarse, cómo generar un producto, cómo desarrollar, cómo promover un destino especializado en este nicho de mercado. Después tenemos 14 fanpage actualmente trabajando en la promoción turística de este nicho de mercado. Está una por cada estado en los cuales estamos trabajando, y hay una general que se llama Visita México LGBT, que es la que nuclea todo y es la que tiene el contexto general de todo el tema de turismo, principalmente de este nicho de mercado, hablando con un lenguaje de comunicación muy incluyente y muy directo hacia esta población para traerlos hacia México. Acá están algunas de las imágenes. Parte de lo que estamos trabajando en Twitter, en Instagram, en Facebook, justamente para desarrollar estos mercados. Otro también tema de promoción que trabajamos muchísimo es una revista que se va a lanzar, se llama Viaja con Orgullo Magazine. Es una revista también que va a ser digital y va a llegar a todas las agencias de viajes y a todas las personas que la descarguen, y va a ser como una herramienta también de trabajo en donde se va a ofertar información especializada en los estados, productos y servicios y paquetes turísticos para que las agencias puedan comercializarlo y de alguna manera apoyar a la difusión de México a nivel nacional e internacional, para que la gente pueda aprender un poquito más de qué es la oferta de turismo LGBT de México. Algunos paquetes que tenemos Ayulitas, tenemos Chihuahua. Hay que tener en cuenta que Puerto Vallarta es uno de los destinos principales, pero tenemos 32 estados de la República, no solamente es Jalisco. Y dentro de estos 32 estados en la República hay muchísima variedad de producto turístico que se puede trabajar y desarrollar y adecuar para este nicho de mercado para atraerlos. Pero ¿qué es lo que principalmente tenemos que trabajar? Son las políticas públicas. Generar este marco legal, este colchón de leyes que protejan al turista LGBT que llega, para poder incentivarlo a que venga a los países, a México principalmente, porque ellos viajan a países que tienen este marco legal que los protege. La seguridad para ellos es lo primero a la toma de decisión de viaje. Propuestas de acciones, pues bueno, nuestras propuestas justamente lo que estamos trabajando es ampliar la red nacional a los 32 estados, generar un producto turístico exclusivo para el segmento, aprovechando la lealtad, el gusto refinado, fortalecimiento del segmento de bodas. Es importante ahorita las bodas porque este es un producto que genera justamente muchísima derrama y muchísimo empleo principalmente en los diferentes estados. Diseño de un sello especializado, estamos trabajando para servicios que adoptan criterios de inclusión LGBT, consolidación en los canales de promoción digital, es importantísimo porque hoy en día todo el mundo tiene un celular y todo lo checa a través de las redes sociales y de los dispositivos, y acciones de promoción coordinadas con instancias de gobierno. Es importantísimo esta sinergia entre ambos, porque nosotros desde la iniciativa privada lo podemos desarrollar, pero también necesitamos el apoyo de la parte gubernamental. Y pues bueno, así espero no haberme
demorado mucho, pero es parte de lo que estamos trabajando en la red, es parte de lo que estamos desarrollando nosotros desde la asociación y creemos que estamos haciendo un trabajo bastante interesante porque ya muchos actores del turismo pues nos están buscando para poder empezar a desarrollar con ellos este producto inclusivo. Muchísimas gracias, Mariano. Este panorama que nos muestras nos deja ver todo lo que hemos avanzado en este tema, como las políticas públicas que todavía falta mucho por hacer, pero ha sido avance el hecho de que la iniciativa privada se esté incorporando, esté volteando a verlos a ustedes, los gobiernos de los estados, la legislación. Esto nos permite darnos cuenta de la importancia que tiene este segmento. Yo veía por ahí un dato que regularmente tienen una estancia de 3 noches, 4 días y un gasto promedio de $700, que es muy por encima del gasto promedio del que tiene otro tipo de segmentos de turismo. Algo que hace rato Rodrigo hablaba pues de lo transversal que puede ser. A mí me llamaba la atención que de acuerdo a las experiencias, buscan experiencias turísticas, experiencias que es lo que ahorita se está hablando mucho, y que los hombres buscan el entretenimiento, la diversión y las compras, pero las mujeres buscan más la cultura y la aventura. Creo que en el tema de la cultura, ahí los pueblos mágicos, y Bettina es una experta en esto, nos puede dar algún comentario al respecto. Y yo le pediría a Guillermo Ojem. Guillermo, como sabrán, estuvo en el Fideicomiso de Promoción Turística en Puerto Vallarta, entonces él conoce muy bien este tema y cómo se ha desarrollado ahí en la zona, que en este diálogo de ida y vuelta de los consejeros con ustedes, nos diera su punto de vista y tal vez algunos cuestionamientos hacia ustedes. Adelante, Memo. Gracias, muchas gracias, Héctor. La verdad, felicitarlos a Rodrigo y a Mariano porque la información que nos comparten es valiosa, es muy importante y pues pone de relieve el horizonte tan promisorio que tiene este mercado, ¿verdad? Yo, como señala Héctor, bueno, tuve el privilegio, tuve el gusto de encargarme en la promoción del Fideicomiso de Turismo de Puerto Vallarta y pues aquí quisiera compartir un poquito un caso particular, que es el caso de Puerto Vallarta, no sin dejar también de mencionar la importancia que ha cobrado en la Riviera Nayarit y sobre todo en un turismo de alta gama, de gran derrama económica, el turismo de la comunidad LGBT. Pero Puerto Vallarta es un sitio muy particular. Si bien es el tercer destino, entiendo por las cifras que se manejan, de captación de turistas de la comunidad LGBT, después de Cancún en primer lugar y Ciudad de México en segundo lugar, pero tiene características Puerto Vallarta que lo ponen en una condición muy, pienso yo, muy relevante. Hay una organización, hay una iniciativa más bien que toma la Asociación de Empresarios de Bahía de Banderas y se ha integrado el Observatorio Turístico Integral y en este observatorio se hacen mediciones muy puntuales y quiero referirme al caso particular de Puerto Vallarta. Refrenda mucho de lo que ustedes están comentando y de lo que hace un momento también comentó Héctor y al inicio nos hizo favor Gerardo de plantear. La estancia, por ejemplo, de la comunidad LGBT, en el caso particular de Puerto Vallarta, es superior a los 7 días, que es con mucho más que lo que tiene tradicionalmente el flujo del turista ordinario, digamos. 60% más de gasto que el turista promedio. 45% se hospeda en hotel, 40% en una casa rentada de muy buena calidad generalmente. Tenemos una proveniencia, digamos, el mercado emisor más importante con muchos son los Estados Unidos, es un 53% el turismo emisor de los Estados Unidos y 33% de Canadá. Inicia el turismo europeo de la comunidad LGBT tan solo con un 5%. Pero se estima así a grandes rasgos que el 34% de los visitantes de Puerto Vallarta provienen de la comunidad LGBT. Entonces, sí, ciertamente es un ejemplo que es relevante. Se han dado características muy particulares. Por ejemplo, la legislación ha ayudado y ya en abril de 2016 el propio alcalde de Puerto Vallarta presidió la primera boda
entre personas del mismo sexo. Aquí en Puerto Vallarta, el propio alcalde, como una muestra de una situación que creo que pone de relieve lo que ustedes están diciendo, y se aplican con bastante eficacia y bastante pues esmero reglamentos de prevención y eliminación de la discriminación por diversidad sexual, por ejemplo. Entonces se ha generado. Puerto Vallarta es también digamos, está inscrito en estas certificaciones de ciudades gay friendly que emite la International Gay Lesbian Tourism Association, y todo eso va condicionando a digamos, a una atmósfera muy favorable para que sea predilección de la comunidad LGBT acudir a Puerto Vallarta, ¿no? Otro dato importantísimo, en materia digamos, de plusvalía inmobiliaria, la zona llamada zona romántica, que se hizo todo un programa de ordenamiento territorial hace algunos años y se declaró una zona que tenía una alta expansión. Es la zona donde tiene el principal asentamiento comunidad residente LGBT o negocios propios de la comunidad LGBT. Es la que registra mayor plusvalía en toda la zona de Puerto Vallarta. Entonces, bueno, no hago más que refrendar un poco lo que ustedes comentan. Ahora, puntualmente a los dos los que yo querría preguntarles. He seguido que tienen por ahí, digamos, en conjunción con la Secretaría de Turismo Federal, un plan de estandarización de contenidos de destino y acreditación de estándares de productos para servicios de profesionales de la industria para el mercado LGBT. ¿Qué tanto está haciendo esto positivo? Yo entiendo que se han ido practicando algunas reuniones con diversos destinos del país, entre ellos Puerto Vallarta, la Riviera Nayarit, pero ¿qué tanto sienten ustedes que este plan está funcionando y qué tanto lo ven como algo que pueda, pues, contribuir a que se detone aún más digamos, la corriente de visitantes de la comunidad LGBT a nuestro país? Esa sería mi comentario y mi pregunta para ustedes. Yo quisiera, Guillermo, responderte con un caso, ¿no? Si me dejan compartir pantalla nuevamente. Adelante. Gracias. Miren, aquí tenemos... voy a ver acá esto. Este es un caso, por ejemplo, en diciembre del 2019, ¿no? Las redes sociales se volvieron absolutamente locas, ¿no? En temas de activismo LGBT, con esta nota: Hotel Marriott cancela su boda por ser gay y el Hotel Hilton los toma, ¿no? Entonces se hizo todo un escándalo porque una pareja gay que llegó a Puerto Vallarta, al Marriott de Puerto Vallarta, a querer planear su boda, la persona que los atendió no supo atenderlos, ¿no? Y de aquí se hizo una explosión que muy inteligentemente el Hilton supo tomar, ¿no? Y entonces el Hilton aprovechó a su favor. Pero quien realmente tiene un programa dirigido a la comunidad LGBT desde hace muchísimo tiempo es Marriott, no Hilton, ¿no? Y entonces ahí uno se da cuenta de la comunicación, ¿no? De lo importante que es la correcta promoción, y más en un mundo en el que hoy estamos hiperconectados, ¿no? Porque todo es hiperconectividad el día de hoy. Y entonces hay distintas iniciativas, ¿no? Y sí, Sectura ahora tiene esta iniciativa, ¿no? Que iniciaron también desde Fitur, y hay varias otras. Yo creo que información es poder. Y a mí me gusta pensar en esta frase que 1 más 1 no son 2. 1 más 1 es 1 más grande. Y eso es lo que hay que pensar en temas de inclusión y diversidad, que 1 más 1 es 1 más grande y que información es poder. Entonces, mientras más informados estemos, ¿no? Y eso es a través del desarrollo de producto, a través de los medios, a través de los empleados, a través de esfuerzos corporativos, mientras más informados estemos todos, más pasos, ¿no? A mayor velocidad vamos a poder dar. Que hay esfuerzos mejores o esfuerzos no tan puntuales, sí, ¿no? Yo creo que hay que ir
como todo y sobre todo hacia el 2021, ¿no? Y esto sucede en todas las industrias, ir ubicando cuáles son los esfuerzos de valor, ¿no? En los distintos segmentos y distintos sectores del desarrollo de producto y de las empresas. Pero ubicando esos proyectos de valor, yo creo que es crucial tenerlos justamente por esto, poniendo este caso en específico, ¿no? Marriott, que había invertido muchísimo en temas de desarrollo de producto LGBT y hacia educación de su propio sistema corporativo, tuvo esta falla y esta falla le costó muchísimo a nivel percepción de marca en un lugar como Puerto Vallarta. Entonces, bueno, por ahí, ¿no? Yo creo que eso es, todo suma y son esfuerzos importantes que valen la pena y que hay que saber respaldar. Y yo creo que todos nosotros justamente lo que tenemos es la obligación de buscar cómo respaldarlos para poder dar pasos significativos en estos temas. Por ahí Pues mi bueno. participación. No, tienes razón, Rodrigo, en muchos puntos. En el tema, yo me voy a basar en el tema de las experiencias que yo he vivido. A lo largo de todos estos años que hemos trabajado este nicho de mercado, obviamente nos ha costado muchísimo acercarnos al tema de gobierno. No hemos tenido el apoyo necesario justamente para difundir y promover estos temas principales. Y realmente cuando se habla de una estrategia de turismo LGBT a nivel gobierno, ¿dónde está? ¿Cuál es el plan de acción? Porque yo he visto que hasta ahorita no se ha hecho mucha campaña, mucha promoción o mucha difusión del tema en estos puntos. Se dice que está dentro del plan de Desarrollo Nacional Turístico, se dice que está transversalizado, pero a la hora de la promoción no hay. Y no hablemos del tema de capacitación principalmente. En sexenios anteriores hubo una certificación que se llamaba Certific Member, que era una certificación que sacaba la Secretaría de Turismo junto con una empresa de Guadalajara, certificaba determinados estados, les daba el estándar de estados certificados amigables para la comunidad LGBT, pero lo que nunca hubo de esa certificación fue un seguimiento a los prestadores turísticos en los diferentes estados. Entonces se daba una capacitación, duraba 8 horas, 12 módulos, gente que por ahí nunca había tocado tema de comunidad LGBT terminaba entre comillas, digamos, media loca porque no sabía ni cómo empezar, ni cómo arrancar su proyecto, ni cómo integrarlo a su unidad de negocio. ¿Y qué pasaba? Después de esto terminaban hablándome a mí para que yo les ayudara a implementar todo lo que habían aprendido en esa certificación. Pero después no había un seguimiento por parte ni de la Secretaría de Turismo ni de esta empresa para ver si esa persona había implementado el producto o había generado. Y lo mismo no pasaba también, me pasaba a mí, en el caso de los premios que se daban en tianguis turísticos de diversificación turística, en el cual muchos estados ganaron estos premios por el tema de diversificación turística LGBT, pero al día de hoy, si tú vas a buscar ese producto turístico, no existe. Entonces, ¿dónde está el seguimiento por parte de la Secretaría de Turismo a la hora de, te doy un premio, desarrollaste un producto en papel, te di un premio, sacamos la foto, nos aplaudieron, pero a la hora de que yo quiero comprar ese producto como prestador turístico no existe? Entonces, también ese es el punto también importante. ¿Cuál es la importancia que le damos al desarrollo de producto turístico, a la capacitación turística de los prestadores en relación al turismo LGBT? Aunado al tema de la inclusión, la diversidad y principalmente el trato igualitario con los derechos humanos. Lo que la mayoría de la gente no sabe, que tenemos una ley federal antidiscriminación. Esa ley federal inclusive puede llegarte a que tú cierres tu negocio por un juicio laboral o por un juicio de discriminación, puedes llegar a la quiebra o puedes ir a la cárcel. Y muchos de los prestadores turísticos desconocen esta ley. Entonces también es importante eso, ¿no? Brindarle las herramientas a todos para que puedan ser conscientes de que son prestadores de servicio y por ende no pueden discriminar y no pueden generar actos de homofobia o de transfobia o lesbofobia o todas las fobias que sean, ¿no? En el caso de Marriott de Vallarta sí es importante porque Marriott, como dice Rodrigo, sí ha tenido un trabajo muy fuerte en la capacitación de su personal a nivel corporativo, Marriott. Este error que tuvo con el tema de la boda, y además en Vallarta, pues si hubieras dicho, no sé, Marriott Monterrey o Marriott Sinaloa o lo que sea, cualquier otro estado menos Vallarta, pues te lo puedo entender, ¿no? Pero Puerto Vallarta, justamente como destino turístico LGBT, pues sí es importante este error que han tenido. Y en el caso de Hilton, sí, Hilton tiene un programa que se llama Hilton Go Out. Hilton Go Out viene de Estados Unidos
y es un programa que tienen ellos para la comunidad LGBT justamente en el tema de rewards y en temas de cosas muy puntuales para ellos a la hora de viajar con la cadena Hilton. Entonces, estuvo bueno esto que Hilton lo tomara y se beneficiara, ¿no? Pero es importante esto también del tema de las políticas públicas por parte de los estados y la legislación por parte del gobierno federal. Si no logramos tener este marco y este contexto global de no discriminación y de derechos, muchos de los turistas que por ahí vamos a traer a México, pues se van a sentir decepcionados a la hora de contratar un servicio, no por parte del prestador, sino a veces por parte del sistema que hace que en muchos casos choque lo que uno ofrece con la realidad, ¿no? Entonces, por eso trabajamos nosotros desde la asociación en capacitación, sensibilización, desarrollo de productos, generamos, en el caso de Puebla, en diciembre dimos un taller, capacitamos, se desarrolló, en enero se aprobó el matrimonio igualitario en el municipio de Puebla, fue la primera vez que se aprueba a través del trabajo que hicimos, y ahorita hace unas semanas se aprueba en el estado y a nivel estatal el matrimonio igualitario en Puebla. Pero es un trabajo que hay que hacer constantemente, no es solamente una vez, sino son los 365 días del año. Y pensando en política pública, o sea, más allá o en esfuerzos extras al matrimonio igualitario, voy a volver a atreverme a compartir pantalla nada más para enseñarles esta noticia. Que esta noticia es relevante. Fue entregada la habilitación de la primera corredora pública transexual en México. Esto también sucedió en diciembre del 2019. Y este es un caso, ¿no? Él era varón y se tituló como corredor público en septiembre del 2012 y aplicó, ¿no? Tuvo este proceso de cambio, ¿no? De varón a mujer, ¿no? Al ser una persona transexual, y al querer validar su título como corredora pública, primero algún personaje del Senado la rechazó y la querían volver a hacer estudiar toda la carrera de correduría pública. El caso trascendió, llegó a la Secretaría de Economía y fue a través de la propia Secretaría, ¿no? De arriba hacia abajo, que se aprobó el caso. Entonces, empiezan a ver estas situaciones, ¿no? De políticas públicas que cambian no solo a nivel de matrimonio igualitario y lo que eso puede detonar a nivel turismo, sino también de la propia operación, ¿no? Y dentro del gobierno federal. Y entonces empiezan a suceder, ¿no? Y todo esto, pues a final de cuentas, cae en los medios, cae en manos de los activistas y son noticias que se esparcen y se esparcen y se esparcen. Y nuevamente es contenido, ¿no? Contenido que llega a la sociedad, que llega a la gente, y con información es poder. A través de este contenido y a través del desarrollo de producto, uniéndolos los dos, creo que ahí es donde estamos. Y por eso la importancia de números, ¿no? Por eso la importancia de tener cifras funcionales y cifras que no sean reales a la realidad de un México actual. Así es. Mira, justamente estaba mirando nuestro Facebook que ustedes están transmitiendo y justamente está conectado Oscar Daniel León Trujillo, quien fue parte no sé si era el fideicomiso de Morelos o Fitur Morelos, creo que era. Él estuvo ahí también metido y en la época que él estaba trabajamos mucho con Morelos el tema de turismo LGBT principalmente, ¿no? Ahora creo que está en Baja California. Pero lo interesante de esto es que sí hubo una apertura en los estados en los cuales participamos, está habiendo una apertura muy significativa. Ya nos están hablando directamente la gente de los estados para que vayamos a dar estos talleres, ¿no? Entonces, como dice, la parte de políticas públicas es importantísimo, importantísimo trabajarlo paralelamente al tema turístico, ¿no? Es parte de lo que nuestro programa estamos queriendo desarrollar y quiero aprender es precisamente para eso. Y en ese sentido, alguien que desde la parte gubernamental manejó y desarrolló muchas políticas públicas y creo que también el tema de los pueblos mágicos es un factor que puede ser muy interesante para desarrollar, para integrar, para llevarlo a este segmento hacia la parte cultural es nuestra compañera Bettina Benítez, que le cedo la palabra y como les decía en ese sentido, en este canal de ida y vuelta y a lo mejor ella nos tiene algún comentario y algún cuestionamiento para ustedes. Adelante, Miguel. Muchas gracias, Héctor. Buenos días, Mariano. Muy buenos días, Rodrigo. Pues efectivamente felicitarles, ha sido muy brillante su participación y creo que sí, pues parte del tema
como ya se ha comentado, pues es mucho el desconocimiento para pues este mercado LGBT y Q. Y pues yo lo que quisiera reflexionar, en algún webinar que tuviste, Mariano, escuchaba yo que México es el segundo destino internacional más importante para este mercado después de Canadá, que su promedio de estancia a nivel mundial es de 11.6 noches, lo cual se me hizo pues muy, muy importante, que viajan con un presupuesto mayor, ustedes ya lo comentaban, el promedio es $176,000 cuando pues del mercado no LGBT pues es de $63,000 y que pues viajan por lo menos 4 veces al año. Y en este sentido, pues yo quisiera preguntarles, ¿qué tan preparados estamos en los destinos emergentes, llámese pueblos mágicos, pueblos con encanto, pueblos con vocación turística, para recibir a este mercado? Si hay algún pueblo mágico que esté destacando por pues hacer bien las cosas que pudiéramos considerar como un caso ejemplo, ¿y qué recomendaciones nos darían en este sentido, ¿no? Esa sería pues mis preguntas para ustedes y nuevamente felicitarlos. ¿Quieres tú, Ro, o yo? Mira, por mencionar un caso, si quieres me arranco. Betina, buen día, muchas gracias. Pueblos mágicos y temas LGBT. Mira, lo primero que me viene a la mente es los Mushes, ¿no? Oaxaca. Y entonces en Oaxaca tenemos a la comunidad Mushe, que la comunidad Mushe es una comunidad de indígenas transexuales en Oaxaca, ¿no? Y no es algo nuevo, es algo que viene de la historia, ¿no? Y los Mushes en Oaxaca son alabados y son queridos porque son vistos como estas personas que por su condición o por su decisión, por quiénes y cómo son ellos, se quedan en casa a cuidar de los abuelos, de la familia, son responsables del hogar. Y entonces a la comunidad Mushe en Oaxaca se le enaltece y se le alaba, y una vez al año se celebra la gran fiesta Mushe, ¿no? que es la Vela Mushe. Y a la Vela Mushe atrae a gente de todo el mundo. Nuevamente, por mostrarles algunas imágenes, voy a compartir pantalla. Y estas son algunas fotos de la Vela Mushe, ¿no? Entonces tenemos a estas personas de origen indígena que una vez al año celebran su transexualidad, celebran, ¿no? Se celebran a sí mismos y todo el pueblo lo celebra junto con ellos, ¿no? Los enaltece. Estos son turistas, ¿no? Son visitantes que justamente llegan a esta celebración, la celebración de la Vela Mushe. Y es un Miss Universo dentro de la realidad dentro de la realidad indígena actual de Oaxaca. Entonces es un caso súper interesante, y ahí es donde vemos la cultura, ¿no? Como también la aceptación es un tema cultural, porque pues bueno, aquí desde hace mucho tiempo los Mushes son altamente celebrados. Si quieres, Mariano, seguir tú, adelante. No, es interesante, digo, gracias Betina por tu pregunta y por la referencia. Es interesante justamente esto de los Mushes. Nosotros hemos trabajado mucho en Oaxaca, hemos ido mucho al Istmo de Tehuantepec justamente para armar un desarrollo de producto turístico con ellos, en el cual las Mushes sean las anfitrionas y sean las guías y sean quienes atiendan al turista al llegar, porque realmente ya son las que conocen su cultura y conocen su identidad. Mushe significa el tercer género, ellos se identifican como un tercer género dentro del concepto. Mushe es historia, es parte de la historia de México, de la prehispanidad de México justamente, y realmente es algo que no estamos de alguna manera impulsando, siendo que el turista europeo, el turista canadiense principalmente, que son los más ávidos de cultura, la parte gastronómica y la parte histórica, lo que buscarían sería un producto similar a esto, y no se lo estamos ofreciendo, ¿no? Entonces hay que trabajar mucho con ellos. El tema el otro día tuvimos voy a hacer como una especie de comercial, pero dentro de nuestro coffee break que tuvimos el miércoles, hace unos miércoles atrás, estuvo el licenciado Barroso, que fue uno de los precursores del tema de pueblos mágicos. Y hablando con él,
y platicando con él, nos decía que hay muchos pueblos mágicos que pueden trabajar el tema de la comunidad LGBT, lo que necesitan principalmente es capacitación. Necesitan principalmente este entendimiento de lo que es la comunidad LGBT, cómo está constituido, qué servicios se les puede ofrecer y cómo se los tiene que atender. Entonces, muchas veces lo que falta principalmente es la capacitación en el tema de los destinos y el tema de los pueblos mágicos, ¿no? Pero nosotros en Bernal tenemos trabajando muchísimo y tenemos productos que estamos desarrollando en Bernal, en Tequisquiapan, en Cadereytas, en Querétaro, por decirlo. En Tlaxcala hemos trabajado también proyectos en Puebla. Tenemos proyectos también en Sayulita, Pueblo Mágico, justamente en Nayarit. Se está trabajando muchísimo para incentivar el tema del turismo LGBT hacia Sayulita. No vamos a decir que no vayan a Bahía de Banderas, ¿no? Digo, a los grandes hoteles y grandes corporativos, como mencionó Rodrigo, el W, Windham y todos esos, pero también hay que incentivar a los pequeños productores o a los pequeños prestadores de servicio dentro de Sayulita que sí están dispuestos a trabajar y a desarrollar un producto especializado para ellos, con el tema wellness, el tema de playa, de Puerto de Aventura, no necesariamente hospedándose en los grandes corporativos, sino en cabañas o en lugares mucho más sustentables, digamos, en este punto de vista, hablando de la sustentabilidad del turismo, ¿no? Y así les puedo mencionar varios estados, digo, Krill, en Chihuahua, también hemos tenido un producto y un desarrollo bastante interesante con gente de Chihuahua que pertenece a la red en el trabajo de Barrancas del Cobre, Krill, en Bahuichivo, bueno, diferentes zonas en las cuales la parte de los tarahumaras, para incentivar el tema del turismo LGBT cultural histórico en esa región. Así me puedo ir con varios estados. Lo importante de esto justamente es la capacitación. Tenemos que capacitarnos y profesionalizarnos todos en estos temas. Porque si no, ¿cómo recibo? ¿Cómo te atiendo si yo no sé cuáles son tus necesidades o cuál es tu perfil de turista, ¿no? Entonces, ese es el punto principal en estos aspectos. Muy bien, la capacitación es una parte fundamental, va ligado a la educación, ¿verdad? Como decían, la educación es piramidal, tiene que ser de arriba hacia abajo, y todo esto también nos conlleva al tema de la comunicación que ustedes han mencionado de manera reiterada aquí en la sesión del día de hoy. Y en ese tema, Lourdes Veró se ha distinguido y conoce muy bien el tema de la comunicación, y su paso también desde las esferas gubernamentales, pues le permite tener la visión, ¿verdad? Entonces, adelante, Lourdes, con algún comentario. Muchas gracias. Bueno, de entrada, perdón si ladran los perros, pero están un poco activos esta mañana. Bueno, me da muchísimo gusto, de verdad, Rodrigo y Mariano, estoy fascinada escuchándolos y bueno, me encanta nuestro programa porque justo venimos a aprender y aprender de gente como ustedes, expertas en tantos temas que, si bien a veces creemos que conocemos, digo, escuchándolos no conocemos nada, ¿no? O sea, no conocemos por lo pronto lo suficiente como para poder acelerar pues un desarrollo, en este caso, que es lo que nos concierne a todos nosotros, turístico ad hoc, ¿no? Para las diferentes oportunidades. Y aquí, bueno, ustedes nos han hecho ver muchas oportunidades. Yo nada más, o sea, y lo comentábamos el otro día que platicábamos un poco antes de este programa, en temas de comunicación y de marketing, siempre me quedo un poco como que ya cuando creo que ya lo entendí, ya resulta que no entendí nada, ¿no? Y en ese sentido es porque ahorita, digo, todos los ejemplos que nos estaba compartiendo Rodrigo y luego Mariano platicándonos sobre todo el tema de la importancia de la gestión pública, que muchas veces la gestión pública o las políticas públicas vienen también de campañas de concientización, ¿no? O sea, o la sociedad tenemos que ir exigiendo en cuestión de gobierno o por lo pronto sugiriendo, ¿no? ¿Qué tenemos que ir haciendo como sociedad? Todos queremos, y seguramente ahora más que nunca, vivir en un mundo más inclusivo en todos sentidos, ¿no? No solamente en este tema particular, que es todo lo que es la comunidad LGBT, pero ahí es donde yo me atoro bastante y es en el sentido de, a ver, Mariano, tú nos dijiste que uno de los principales temas para elegir quizás viajar de la comunidad LGBT es seguridad. Entonces estamos hablando de una seguridad de no discriminación, estamos hablando de una seguridad, como tú dices, una seguridad física, ¿no? De como cualquier ser humano que necesitamos también tener, de seguridad de que va a haber las políticas de derechos humanos en los cuales se van a sentir como deben de sentirse correctamente, o estamos hablando de qué tipo de seguridad. Eso más que nada lo comentó porque
justo lo platicábamos, ¿no? Cuando tuve el honor de trabajar en el consejo y justo empezamos a ver esta parte tanto transversal como vertical de diferentes oportunidades de desarrollo turístico. Y en eso también teníamos, ¿no? En nuestra cabeza en ese entonces, que en paz descanse. Y bueno, quiero también aprovechar el momento para agradecerlo todo lo que hizo, que fue Iván Martínez, ¿no? Dentro de nuestro equipo del CPTM, que justo nos ayudó a identificar oportunidades de promoción para México, porque sí había muchas, ¿no? Tanto en una forma transversal como el tema de las bodas, ¿no? Que sí me tocó vivirlo cuando vi que México, bueno, ofrecía al mundo, y como hablamos el otro día, a lugares como Italia, España, en fin, ¿no? Una gran alternativa, pero también en el sentido transversal, cómo lo hacíamos, porque si bien Mariano nos decía, es que nunca hicimos una campaña de promoción particularmente hecha para la comunidad LGBT. Y es que cuando nosotros, yo por ejemplo, en mi caso, pues sí, recaía mucho en la recomendación que reunía, ¿no? Alguien como Iván, y Iván me decía, pero es que ¿cómo lo hacemos? Porque en realidad pues es que no es como si estuvieras excluyendo a la gente de que le haces una campaña para diferentes preferencias, ¿no? En ese sentido, o es una campaña más que nada, como en este caso, de generación de oportunidades a la oferta turística para que nos capacitemos, que eso evidentemente y más después de lo que ustedes nos están diciendo lo tenemos que hacer, para que entendamos qué es lo que da confianza o da esa seguridad. Y tres, que vean a los destinos de México, a los productos turísticos de México como oportunidades para pues, consumir y servir. Pero ¿es una forma integrada transversalmente o es una forma de hacerlo como si fuera un mercado vertical, lo cual tampoco es, ¿no? Entonces, un poco, yo mi comentario es que me quedo, por un lado, pues muy agradecida por todo lo que han compartido, porque nos abre muchísimos horizontes, pero al mismo tiempo sigo un poco con la confusión de cuál es la comunicación correcta en este momento, ¿no? Los jóvenes de hoy dicen, bueno, como ¿por qué me voy a excluir si hoy, por ejemplo, viajamos en familia, en grupos de amigos, amigas y de todo, sin que alguien me pregunte ni de qué religión soy, ni si soy hombre o mujer o lo que decida yo hacer o quiera hacer? Entonces, es como, ¿cómo hacemos esto? Una forma de identificación transversal sin seguir siendo parte de la discriminación, ¿no? Perdón, es una pregunta muy abierta, quizás está medio filosófica, pero me quedo en esa parte un poco confundida, porque es como, ¿cómo afinamos nuestra comunicación? Digo, Rodrigo ahorita lo está haciendo también increíblemente bien con Visit México y con todo lo que nos ha compartido, pero estos contenidos que tú dices, Rodrigo, esta forma de cómo identificar estas oportunidades de negocio, yo no quisiera que se vea nada más esto como una oportunidad de negocio, ¿no? Esto sí, valen 16, ¿cuánto dicen? 65 mil millones de dólares en México gasta en diferentes productos y servicios la comunidad LGTB en México. Y en turismo 1.400 millones según uno de los documentos, ¿no? Pero bueno, no lo queremos nada más ver como esa oportunidad, lo queremos ver como una forma de cambiar como sociedad, cambiar con una oferta turística que hoy en día México es un referente para el mundo, queremos que lo siga siendo, y cómo damos ese gran paso, ¿no? Para realmente ser, en ese sentido, pues mucho más inclusivos. Perdón, ya me extendí. A ver, arráncate tú, que eres el experto en comunicación. Tu micro, Ro. Estás en mute, Rafa. Listo, gracias. Yo creo que son igual, ¿no? 1 más 1 es 1 más grande. Entonces son caminos que se suman y vamos hacia distintos niveles de la sociedad, ¿no? Hacia distintos niveles en educación y cultura y apertura hacia la diversidad, ¿no? Entonces, ¿yo qué haría, no? Yo como experto en comunicación, yo que recomiendo es generar campañas de nicho y segmento, sí, pero también incluir a través de imágenes sutiles, ¿no? Al segmento en toda la comunicación global. Y a través de las dos, poquito a poquito el mensaje va permeando, ¿no? Va permeando hacia el nicho específico, pero también va permeando en la conciencia colectiva. Si me permiten unos minutos, les voy a poner un video que hicimos con Uber, ¿no? Lo produjimos para Uber y es el video de la primera gran producción que hace Uber, o la primera gran inversión que hace Uber dentro de la semana o el fin de semana del Pride Gay, ¿no? De la celebración LGBT en México. Y entonces así es como una marca como Uber decide salir, ¿no? a anunciarse a favor de la comunidad LGBT. Denme un segundo y les comparto el video como un ejemplo importante de una marca justamente como lo es Uber, ¿no?
Denme un segundo y llegamos al video. Ya lo tenía seleccionado. Y lo perdimos. Aquí está. Así es como Uber habla de diversidad. Y esto, y estos mensajes sí se permean y se generan en junio, ¿no? Ahorita existe ese gran argumento. Perdón. No sé si se oye. Sí, se oye un poco chillón el asunto, sí. ¿Se escucha el video, perdón? Sí, se oye. Creo que está trabado más bien un poco. Lo que pasa es que tarda en cargar, pero sí. Entonces, bueno, este es un ejemplo puntual, ¿no? De cómo una marca como Uber decide anunciarse hacia la comunidad LGBT, y de aquí la discusión es, este festival, este desfile LGBT sucede en junio, pero ¿cómo hacemos que las inversiones y los esfuerzos de las marcas no sean únicamente en junio, el mes de la celebración LGBT, sino se transfieran a todo el año? Y ese es el argumento, ¿no? Esa es la invitación que ahora como comunidad se está lanzando hacia las marcas y los prestadores de servicio. No somos un segmento que funciona solo para junio, sino como segmento buscamos ser fieles y buscamos comprometernos con aquellos que estén comprometidos con nosotros a lo largo de todo el año y no únicamente en un mes puntual por buscar beneficios comerciales puntuales, ¿no? Y entonces, a nivel comunicación y a nivel de inversiones de mercadotecnia, eso es lo que se está buscando, ¿no? Marcas que apoyan a la comunidad todo el año, aunque esos apoyos se detonan principalmente en junio, que es el mes gay o LGBT por excelencia. Sí, es como el 9 de marzo para mujeres, ¿no? O sea, es como, no es un día, o sea, el mundo es muy diverso y finalmente hay que celebrarlo todos los días, exacto. Sí, es interesante esto porque las marcas, principalmente la mayoría de las marcas en junio son cuando se activan, y vas a ver en Twitter y vas a ver en todas sus redes sociales que cambian sus logos y los transforman en arcoíris y los transforman en la parte rainbow para sumarse en este mes de junio, pero los demás meses del año es como que desaparecen. Termina el 30 de junio, pasamos al 1 de julio y ya se sacó todo, ya no existe más nada, ya no hay campaña de promoción, no continúa nada, y es que solamente está focalizado. A mí me encanta un país que hace una campaña de promoción espectacular, y no es porque sea el mío de nacimiento, pero Argentina tiene una manera de comunicar el tema de Visit Argentina LGBT, una manera de comunicación espectacular a la hora de promoción de ese nicho de mercado de ese país. Ellos participan activamente en Fitur España y en todas las ferias con un pabellón en cada área LGBT de las ferias, promocionando a Argentina con su eslogan Amor, Argentina Amor. Ese es el eslogan que ellos utilizan,
y toda la campaña dirigida. Y por eso Argentina hoy por hoy, digo, de alguna manera, yo se lo reconozco a Pablo De Luca y Gustavo Noguera, que son los presidentes de la Cámara de Comercio Gay Lésbica Argentina, les hacemos mucho benchmarking. O sea, vamos y veamos qué es lo que hacen ellos y tratamos de traerlo a México y tropicalizarlo, porque realmente son nuestros referentes en América Latina de cómo se tiene que hacer una campaña de promoción y de comunicación de este nicho de mercado. Con relación al tema principal, y México necesita muchísimo expandirse en esos temas, expandirse en la comunicación, en las campañas de promoción. Lo que dice Rodrigo es interesante porque cuando nosotros hicimos el primer video de promoción turística de la Ciudad de México, capital gay friendly, que fue en el año 2010, cuando estaba el secretario de Turismo Alejandro Rojas Díaz Durán, creo que era, que si no me equivoco, él nos pidió que hiciéramos su primer video de promoción turística y se hizo a raíz de que cuando nos invitó a la presentación de su informe, me acuerdo que fue en el Sheraton aquí en Ciudad de México, Marisabel, yo le pregunté en el medio de la conferencia qué tan incluyente eran sus campañas de promoción, siendo que en aquel momento, en el año 2010, la Ciudad de México se había postulado con el título de Capital Gay Friendly de la Ciudad de México. Y a raíz de eso, pues obviamente nos invitó a hacer este video de promoción turística de la ciudad. Después de ahí seguimos trabajando. Y uno de los videos inclusivos que también está en YouTube, no lo voy a poner ahorita porque creo que lo busco y todo el rollo, pero lo pueden ver, es el tema de turismo médico LGBT que nosotros hicimos en función de la Ciudad de México para incentivar este nicho de mercado a que venga a atenderse aquí en la Ciudad de México, ¿no? Es interesante porque, bueno, ahí se muestra muchísima de la parte de turismo médico. Y el tema principal, y no me va a dejar mentir Eduardo, que es un experto en turismo MICE, no se le está dando atención al tema MICE en LGBT, al tema de traer eventos, congresos, convenciones, seminarios, y Rodrigo conoce muy bien porque la IGLTA, la International Gay Lesbian Travel Association, tiene una convención anual en donde van más de, ¿qué te gusta? Más de 2,000 personas a esa convención internacional, y realmente no ha habido este tema de traer estos eventos o estos congresos. De hecho, Mariano, hay una LGBT Meeting Professionals Association en Estados Unidos. Sí, son mis amigos. Sí, entonces, sí creo que hace falta, pero perdón, no quería interrumpir, sino simplemente no solo tener una asociación dedicada a eso, sino que en las dos asociaciones de la industria ustedes también, digamos que hagan fuerza y participen, porque no tendría por qué ser una adicional, ¿no? Entonces, no, inclusive nosotros, Eduardo, y se los comento a todos los que ven, con esta asociación de LGBT Meetings que hay en Estados Unidos, Meeting Professionals, que conozco a los directores y conozco a la gente de Pink Banana Media, que es amigo Matt Scalaroth, es íntimo amigo mío, ha venido a congresos invitado acá en México a hablar justamente del tema de marketing digital y comunicación, de negocios. Vamos a traer a México 2 congresos, uno es el LGBTBIS y otro es el LGBT Tech, que lo hacen ellos allá en Estados Unidos, los vamos a traer a México. Bueno. El año que viene tenemos el Expo Bodas LGBT en Campo Marte, que es el evento de romance más importante en México, ya llevamos 5 años haciéndolo, junto con Noelia Ledesma, que es la dueña y organizadora de este gran evento. Yo solamente me sumo como relaciones públicas, pero realmente en Campo Marte va a ser un espectacular el año que viene. Sí va a ser este año, pero con temas de pandemia se pasó para el año que viene. Y vienen cosas muy interesantes, ¿no? Digo, dentro de la parte de la promoción y comunicación, estamos por lanzar una plataforma a finales de diciembre, justamente, a finales de noviembre, digo, justamente para incentivar el comercio, el servicio y el turismo LGBT en México. Es una plataforma muy, muy robusta que se va a poder comercializar, que se va a poder hacer transacciones, que se van a poder hacer campañas de promoción a todos los prestadores, así que los invito a quien esté interesado en sumarse a esta plataforma, pues ahí me contacten por mis redes y con gusto les pasamos información, pero es parte de la innovación que nos llevó esta pandemia, ¿no? Digo, México, hay que tener en cuenta que México estaba muy atrasado en la parte tecnológica y la parte de comunicación, y hoy esta pandemia pues nos hizo dar ese brinco generacional, digamos, de actualización, este upgrade que necesitamos, y bueno, y hoy en día todo se va a relacionar al tema de
de la comunicación a través de Oye, redes sociales. oye, Mariano, ¿y a qué te refieres entonces con el tema de seguridad? Perdón que me quede con esa. Seguridad, perdón. Sí. Con el tema de seguridad, te lo digo en el punto de vista que mayormente el viajero LGBT busca destinos que sean seguros, destinos que tengan este contexto y marco legal que en el cual ellos al viajar se sientan protegidos a la no discriminación, protegidos al tema de maltrato y todo ese rollo, ¿no? Eso es lo importante. Y al tema de la transversalidad que tú decías, sí es importante porque hablamos de temas de políticas públicas, que son lo principal, el tema de matrimonio igualitario, adopción, identidad de género. Hablamos también del tema de bueno, la no discriminación, el tema de las infancias trans es importantísimo también, es un tema que se está tocando muchísimo. Entonces, eso hace que los destinos se conviertan en polos de atracción porque la gente se siente segura a la hora de viajar. Y eso lo comunicas de acuerdo a una certificación. Digo, es como, por ejemplo, digo, hablando del tema de sustentabilidad, ¿no? El hecho de que tengas una certificación de sustentabilidad o sea, es proactivamente comunicar los certificados o los procesos de certificados para que eso es lo que les da seguridad. En parte sí, pero en la parte de políticas públicas son las leyes aprobadas por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Digo, en el tema de revalidar los derechos que ya están en la Constitución. O sea, el tema del derecho de yo casarme es un derecho natural de cualquier persona que se puede casar sin ningún problema, nada más que hay muchos estados que no han ajustado sus códigos o su legislación para que la gente lo pueda hacer, ¿no? Hay que hacerlo mediante un amparo. Pero a lo que vamos es justamente eso. Trabajar el tema del proceso de seguridad significa darle este marco legal en el cual la persona se sienta segura. Porque, como decía Rodrigo, si tenemos una familia homoparental de 2 mamás o 2 papás que viajan con niños, o sea, ¿qué seguridad le das a los 2 papás? Porque está más bien visto 2 mamás con niños que 2 hombres con un menor de edad, ¿no? Entonces, ¿qué le das, qué marco legal le das o de seguridad le das a esta pareja que viene de Europa con sus hijos a México, a que no sea discriminada, que no sea tratada como si fuera tratante de blancas o tratante de menores, que no sea, o sea, ese tipo de temas de seguridad es lo que buscan principalmente, ¿no? Esa parte es muy interesante lo que estás manejando, ¿verdad? Y ahorita tenemos el tema del tiempo, ¿verdad? Y en ese sentido sí me gustaría ceder la palabra aquí a Simón, que tiene por ahí un comentario. Eduardo amablemente le cedió su lugar, ya hizo alguna intervención. Gracias, para ir Eduardo. haciendo el cierre del programa. No, Adelante, Simón. Quiero hacerles una pregunta porque este tema me apasiona y Jorge les puede decir, y ustedes saben perfectamente que la zona de San Francisco es el centro más importante de la comunidad gay. Así es. Entonces, dos reflexiones y una parte es una pregunta. El problema, y mi esposa es psicoterapia y le han tocado niños que son trans y le han tocado familias hispanas. Entonces, la pregunta clave es educación en México. ¿Cómo podemos nosotros participar y ayudar en que la gente entienda? Porque la comunidad gay no es un monolito, obviamente. Ni siquiera entre las diferentes facciones de la comunidad gay se entienden bien. Entonces, ¿cómo generar un programa de educación que la gente entienda las diferencias entre sexo, género y preferencia sexual? Y ahorita se viene todo esta nueva generación de gente que ni siquiera se quieren identificar. Les tienes que decir they, no es he o she, es they. Entonces, es una confusión terrible. Pero por otro lado hay una oportunidad, porque San Francisco, y me pregunto yo si no habría una manera de generar un programa específicamente dedicado a la comunidad gay de San Francisco para que visite México, ¿sí? Entonces, no sé ustedes qué opinan. Mira, en el caso mío, nosotros hemos trabajado mucho con gente de Estados Unidos, tenemos aliados allá inclusive. Yo me acuerdo que en la época cuando Lourdes estaba como en el Consejo de Promoción Turística, nos contactó la gente del Consejo en Estados Unidos porque querían hacer un fam trip especializado de wedding planners americanos para hacer bodas igualitarias en México.
y empezar a traer este nicho de mercado americano hacia México a los destinos de turismo de romance para el segmento LGBT. En el caso de San Francisco, es importantísimo, es un mercado muy grande, hemos trabajado muchísimo. En el caso de turismo médico, hemos hecho con el tema de Chihuahua principalmente, con el clúster de turismo médico de Chihuahua, hemos empezado a trabajar en su momento el tema de atracción del mercado mexicano-americano que vive del otro lado de la frontera para atraerlos a la parte de la atención médica de este nicho de mercado de este lado, ¿no? Porque en Estados Unidos no está permitido el tema de reasignación sexogenérica, la FDA todavía no lo tiene autorizado. El tema de varios tratamientos para la comunidad trans en Estados Unidos no está. Entonces, en México es un mercado potencial para atraer ese nicho de mercado de turismo médico hacia nuestro país, ¿no? Y justamente hacer las alianzas interesantes. San Francisco es como decir acá Puerto Vallarta en un punto, ¿no? De polo de atracción como destino, o Ciudad de México, en donde se congrega muchísima comunidad LGBT, de hispanos y de americanos, y siento que puede ser un muy buen proyecto para traerlos a México. Pero un punto nada más para acabar, sí. Sobre la parte médica. Entonces, el punto más controversial ahorita, por lo menos aquí en Estados Unidos, porque hablé con mi mujer para que me instruyera qué preguntar. El punto más controversial ahorita es cuando un niño empieza a enseñar señales de trans, ¿sí? Que quiere vestirse de mujer, si es hombre, cosas, ustedes entienden perfectamente bien. Es su identidad. ¿A qué edad lo empiezas a impulsar? ¿A qué edad lo dejas en paz? Y es ahorita muy controversial todo eso. Entonces, yo creo que si vamos a mandar gente para esos médicos, sería importante entender todo esto. Sí. No, hay que tener en cuenta, Simón, que para el tema de la operación de reasignación sexogenérica o cambio de sexo, obviamente la persona tiene que ser mayor de edad. O sea, aquí en México no se va a poder hacer ningún tipo de tratamiento. Y tienes que estar 2 años en psicoanálisis. En México no te lo piden tanto, ¿eh? En México, en Ciudad de México no te piden ya eso, pero algunos estados por ahí sí. Pero lo interesante de esto es que México es un mercado receptivo para turismo médico de la comunidad LGBT, importantísimo. Primero, por el tipo de cambio. El americano le conviene por el tipo de cambio. Segundo, los servicios que se prestan. Solamente hay 3 médicos certificados a nivel internacional en México que realizan este tipo de cirugía. 2 se encuentran en Guadalajara y 1 se encuentra en Ciudad de México. Entonces, es un tema y hay fila, y hay lista de espera. Llamen por el costo. Me imagino, sí, claro. Y no nada más está San Francisco, ¿no? Tienes San Francisco, tienes Nueva York, tienes Houston, por ejemplo. Yo metiéndome un poco hacia el tema trans, ¿no? Y la educación, yo vuelvo a caer en contenidos, ¿no? Hoy en día existen en Netflix, solo en Netflix, 37 series con temática LGBT. Sí. De la oferta mexicana, hoy en día hay 2 de ellas, ¿no? Control Z y 100 días para enamorarnos. Y las 2 tocan el tema trans. Una desde la perspectiva escolar, desde el desarrollo escolar. Y entonces tienes 2 series mexicanas en una plataforma como Netflix, es más, no, 2, 3 de Manolo Caro, ¿no? También las que hace Manolo Caro tienen estas temáticas. Entonces, y esa es educación, que hay quien está a favor, que hay quien está en contra. Información es poder, ¿no? Pero entonces tienes una serie mexicana, 100 días para enamorarse, producida en Houston y filmada en Houston, ¿no? Que habla de temas transexuales. Y ahí en estos contenidos es donde también hay que hacer lobbying y hay que hacer alianzas, justamente para que todas estas políticas públicas no puedan salir y puedan desarrollarse y comunicarse a las masas y a gran escala a través de los medios. Entonces yo creo que es bien importante pensar en alianzas entre la industria turística y la política pública per se, ¿no? Y plataformas mediáticas, porque yo insisto, de nada sirve desarrollar políticas públicas y de nada sirve desarrollar producto turístico si no llegan a las personas adecuadas en el momento adecuado, ¿no? Y claro, ese es el gran esfuerzo. Entonces, ¿cómo sumamos nuestro trabajo al de las plataformas mediáticas que ya están haciendo mucha labor
por sí solas y pues bueno, ¿no? 1 más 1, 1 más grande. ¿Cómo hacemos eso? Ese es el gran reto. Muy interesante, muchísimas gracias y como por ahí dicen el tiempo siempre va en nuestra contra o a nuestro favor, dependiendo cómo lo utilicemos. Yo quiero agradecerles a Mariano y a Rodrigo, por mi parte, y a todos mis compañeros consejeros de la participación, a Rodrigo y Mariano, por esos temas que nos han compartido. Y les cedo la palabra a Jorge y a Gerardo para el cierre ya del programa y muchísimas gracias. Adelante, Gerardo, para el cierre. Pues un gran programa donde efectivamente nos deja mucho que trabajar en el tema, muchos temas que tocar. Yo algunas reflexiones. Comentábamos aquí en el grupo interno entre los consejeros que tenemos un diálogo, lo complejo y lo profundo, y cómo ir ordenando. Y yo creo que dado este nuevo mundo en el que nos está tocando vivir a partir de esta pandemia, existe una gran oportunidad de reordenarnos en varios aspectos. Y este es un segmento que podríamos trabajar. Sin duda, un tema de Big Data, es importantísimo. Hay que ir a la data. No podemos tener información tan rezagada, ¿no? Tan rezagada de lo que impacta este sector. No podemos tener información tan rezagada de las certificaciones que debe de tener este sector, tanto como país, como destino y como negocios que puedan tener certificaciones. ¿Quién las regula? ¿Cómo se regulan? ¿Son nacionales? ¿Son internacionales? ¿Qué está haciendo WTTC en el tema? Hay una liga que pudiéramos tener. Hay que verlo como inversión y derrama. De los datos que tenemos, el consumo per cápita es de cerca de $1,500 contra 780 que derrama un convencional. Los viajes cortos son más frecuentes por el poder adquisitivo, el famoso double income, no kids. Hay que verlo como una inversión y derrama. Me quedan dudas si debemos de verlo como exclusivos, lugares o destinos exclusivos o inclusivos. Yo creo que hay que ser inclusivos. Comentaba muy bien Rodrigo en alguna presentación que hay hoteles ya que tienen un tema exclusivo. Yo creo que deben de ser inclusivos, porque entonces no podemos ser transversales. No hace esa transversalidad que bien decía Lourdes. Y entonces sí tener leisure, reuniones, turismo médico, romance, todo esto que pudiera ser inclusivo con un tema de contenido, con un tema de lenguaje muy sutil, como decía Rodrigo, que eso debe saber mucho porque al manejar estas marcas que ha manejado en temas de contenidos B2B, B2C, pues debe de tener esta capacidad para poder conectar correctamente. Azulí, que es uno de estos temas en donde han podido penetrar de manera importante en las redes con sus productos. Entonces, inclusivos o exclusivos, dejarlo así. Yo creo que también es una gran oportunidad y tomando el evento que existe en Oaxaca de los Munche, una gran oportunidad para hacer un capítulo en ACETUR con el nuevo secretario de ACETUR, que es Juan Carlos Rivera, de Oaxaca, con el nuevo presidente de ACETUR. Y entonces tratar de hacer un capítulo que empiece a trabajar a profundidad estos temas a nivel nacional con toda esta red de destinos que bien comentaba Mariano. Entonces, me parece que son lugares, son destinos, son lugares, son negocios que tenemos que meter a una red con cultura, con conocimiento, con información, desarrollar contenido, con sutileza, como bien lo decía Rodrigo, y irlos haciendo inclusivos porque la derrama que tienen, el lenguaje de la derrama que genera este segmento es importantísimo. Entonces, ¿cómo hacerlo de mejor manera? Va a depender del trabajo de conexión, del networking. La semana pasada tuvimos a los expertos en mercados emisores, que sigue siendo inteligencia comercial. Hay que acercarse con ellos. Entonces, al interior hay que trabajar con estrategas del sector público, con esta asociación de secretarios de turismo del país, con la Secretaría de Turismo Federal, que ha trabajado también muy bien en este tema, y acercarse a los mercados emisores, a estos cuatro regiones, simplemente con estos cuatro, y a lo mejor podemos ponernos en contacto, Jorge, con la inteligencia de negocios que tuvimos en la semana pasada aquí, para ver cómo vamos hilvanando, cómo se puede ir hilvanando para dar información, para dar contenido, para poder poner a México como un destino que pudiera certificarse, que pudiera tener distintivos, que pudiera elaborar y que sea inclusivo. Yo creo que es un programa que da para mucho, y lo que hoy
en mí particularmente y seguramente a muchos de mis colegas, simplemente estuvimos en modo escucha aprendiendo, pero también entendiendo la potencia que tiene esto si logramos ordenar. El networking es fundamental y si logramos ordenar. Y para mi opinión, desde la forma como yo siempre me he formado, en el data. En el data empieza el orden y de esa manera podemos ir entonces haciendo las conexiones correctas. Te agradezco, Mariano, y te agradezco, Rodrigo, lo que nos expusieron y por supuesto a los consejeros el poder llevar, y Héctor, el trabajo que hiciste de conducción. Maravilloso. Gracias. Jorge, adelante para el cierre. Pues oye, muchísimas gracias Rodrigo y Mariano, y aquí una felicitación a Héctor, que nadie lo vio en el backend, pero además de estar conduciendo esto, preparó una infografía que ya está posteada en el website de Quiero Aprender durante la sesión. O sea, esto realmente en sus habilidades de multitasking hoy sí me dejó asombrado. Felicidades, muy buena conducción, muy buena plática, y además de todo mantuvo con las actividades que hace cotidianamente. Felicidades. Y aquí yo la verdad es que estoy muy sorprendido lo que acabas de decir ahorita, Gerardo, de un programa y cosas en estos temas. Yo creo que mencionaron varias veces durante toda la conversación un tema que es fabuloso y que deberemos tener en mente para poder considerarlo. Que en ese sentido, tanto Rodrigo como Mariano hablaban de educación y hablaban de productos. Y yo creo que es una combinación de elementos, porque aquí yo quisiera dejar listo para alguna futura reunión, una futura plática, porque decían es que hay que hacer más en el seguimiento de estos premios. Y yo creo que una de las cosas que tenemos que aprender más bien es todo lo que Rodrigo nos estuvo mostrando de las grandes marcas, en donde ellas sacan un producto y después de que sacan el producto, es donde empieza realmente el trabajo pesado, en cómo hacer que la gente lo conozca, en cómo hacer que esos productos lleguen a las manos del usuario final. Y esa es una labor del productor del producto, y no, en alguna medida yo siento que tenemos una mala costumbre en México y en Latinoamérica en pensar que alguien más va a tomar nuestro producto y lo va a convertir famoso. Nosotros somos los dueños del producto, y como dueños del producto son los que tienen que hacer el esfuerzo, porque el trabajo de hacer un buen producto es muy importante, pero es una pequeña parte de toda una carrera. Por lo cual, muchísimas gracias por estas reflexiones, por abrirnos esa posibilidad. Yo creo que han planteado los elementos que hay y más bien han detectado una necesidad de algo que necesita una continuidad mucho más fuerte, y que yo creo que en Quiero Aprender podemos hablar de ese tema para poder compartir con la gente qué es lo que se necesita para que un buen producto sea un producto muy exitoso. Y esto pues, lo han demostrado con todo lo que nos han platicado. Gracias a todos los consejeros, gracias al público. Hay preguntas, hay pendientes, y invitaría tanto a Rodrigo como a Mariano a que vean el chat y contestar. Graciano Aguilar nos preguntaba de ejemplos de modelos de negocio y de casos de éxito. Yo creo que eso es parte de la pregunta que queda pendiente. No lo olvidamos, lo dejamos ahí listo para poder continuar con esa conversación. Muchísimas gracias a todos y estamos listos para que el próximo lunes en punto de las 9 de la mañana tengamos otra versión más de este think tank turístico y conversar en temas tan interesantes y tan poderosos como el que se ha platicado el día de hoy. Quedamos listos y muchísimas gracias a todos. Gracias, Rodrigo. Gracias. Gracias a todos.